Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñañemonguetaja Ñañembo'e. Como todos los lunes y todos los viernes nos encontramos para rezar juntos como familia, pedir al Dios creador, al Dios intercesor, al Dios que cura nuestras enfermedades, al Dios que responde a nuestras súplicas. Ñañemonguetaja Ñañembo'e, donde cada uno de nosotros pide al Señor aquella gracia que necesita. Pide al Señor todo lo que estamos necesitando por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos que están en la depresión, por nuestros hermanos que están en los hospitales, por nuestros hermanos que están pasando situaciones difíciles del trabajo, por hermanos que están pasando situaciones difíciles en su matrimonio, con sus hijos, en su familia, con sus amigos, o también en las situaciones personales muy profundas. Pedimos al Señor hoy a través de nuestra oración, como siempre, nos encontramos aquí a través de Ñañemonguetaja Ñañembo'e. Predisponemos el corazón y le pedimos a Dios que escuche nuestras súplicas, escuche nuestros ruegos y nos envíe su gracia y su protección. Queridos amigos, en este segundo día de nuestro novenario a las manos ensangrentadas de Jesús, meditamos sobre la humildad. Humildad que viene de la palabra humus, que quiere decir tierra, como decimos nosotros. Es el Adán, el Adamá. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Pedimos al Señor no ser soberbios, que es todo lo contrario. Génesis capítulo 3. Si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Pedimos al Señor hoy en nuestra oración esta virtud tan importante de la humildad. Reconocer nuestras limitaciones, ponernos en las manos del Señor para seguirlo de cerca, reconociendo quiénes somos como criaturas ante nuestro Dios creador, que nos lleva también a entender quién es el hermano que está a nuestro lado y cuál es el valor de toda la creación que Dios nos ha regalado. Seamos humildes, pidamos en este segundo día de nuestro novenario la gracia de la humildad. ¡Ay, cómo duele ser humilde! ¡Ay, cómo duele ser así! Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele ser así. Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Como doña ingrata con su gran cuenta en el banco, con toda su lana compró conciencia de tantos, que ahora solo falta que quiera comprar al Espíritu Santo. ¡Ay, cómo duele ser humilde! ¡Ay, cómo duele ser así! Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Como don Cacique entre los ciegos, el gran tuerto, él es quien dirige y hay de aquel que le replique. Es tanto que puede terminar dándole órdenes a Dios. ¡Ay, cómo duele ser humilde! ¡Ay, cómo duele! ¡Ay, cómo duele ser así! El ser así. Incomprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Cuidado, mi amigo, con esto de la humildad. Solo sé tú mismo, lo demás es un disfraz. La humildad es simple y hace grande el corazón. El orgullo no pasa
pasa de ser una hinchazón. Sufrido que se la pasa queja y llanto, porque nada sale y es la víctima de tantos. Cree que con sus penas se ha ganado la gran lástima de Dios. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, 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 sí, Señor. Ay, cómo duele ser así. Comprendido por aquellos que no entienden, que no saben ni comprenden este don en mí. Como aquel cantante que se siente el gran Sinatra, viejo principiante es igual mete la pata, pues aquel a quien representaba es justo a quien sustituyó. Iniciamos nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús, invocando la presencia de Dios Trinidad. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Invocamos la presencia del Espíritu Santo, iniciando nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renueva la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Profesamos juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Rezamos, queridos amigos, por las intenciones de nuestra Iglesia, por las intenciones de nuestra familia, y especialmente estas tres Ave Marías, por las intenciones del Papa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo,
bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimos juntos la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Rezamos por todas nuestras intenciones. En primer lugar, por nuestros hermanos enfermos, nuestros hermanos que están en los hospitales, nuestros hermanos que están sufriendo a causa de alguna enfermedad, nuestros hermanos que están sufriendo a causa de divisiones en su familia, nuestros hermanos que están sufriendo las relaciones en su matrimonio, nuestros hermanos que están sufriendo las relaciones, peleas con los hijos, con los padres, por nuestros hermanos que están sin trabajo, por nuestros hermanos que están implorando siempre de parte de Dios la salud corporal y espiritual. Ponemos todas nuestras intenciones. Rezamos principalmente por nuestros hermanos y todas las comunidades cristianas, las capillas, los oratorios, las parroquias, las diócesis. Pidamos por nuestra iglesia entera. Y pongamos todas nuestras intenciones particulares que tenemos guardadas dentro de nuestro corazón. Del Evangelio de San Juan, capítulo 13, 3:5, 12c, 14 al 15. Sabiendo de todas las cosas, las entregó al Padre en sus manos, y que de Dios salió y a Dios vuelve, se levantó de la mesa, se quitó la túnica y tomando una toalla, se la ató a la cintura. Luego, virtiendo agua en una palangana, comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a secarlos con la toalla con que se había atado. ¿Entienden lo que yo he hecho con ustedes? Si yo, que soy su Señor y Maestro, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Jesús, tú sabes que poco me dispongo a servir y que mucho deseo que me sirvan. No quiero ser más así. Con tus manos humildes arranca todo el orgullo que me impide lavar los pies de los otros, especialmente a aquellos más próximos a mí. Amén. Iniciamos con el primer misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz,
Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vengan a mí con confianza, todos los que están cargados y los que están fatigados, que yo los aliviaré y hallarán descanso en mí. Para sus almas cansadas, porque mi yugo es suave y es ligera mi carga. Este yugo es el amor de mi corazón sagrado. Reciban mi corazón. Esto les dice el Señor. Tomen sin miedo mi yugo y aprendan de mí confiado, que yo soy humilde y manso, manso y humilde de corazón. Ven a beber del torrente que brota de mi corazón. Ven y descansa en la fuente del silencio y la oración. Hija mía, esposa mía, ven a mí cada mañana. Mi corazón está abierto, recíbeme en comunión. Este yugo es el amor de mi corazón sagrado. Recibe mi corazón. Esto te dice el Señor. Toma sin miedo mi yugo y aprende de mí confiada,
humilde de corazón. Segundo misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Casi puedo ver que estás aquí. Vivo en la hostia, mi Jesús. Con los ojos limpios de la fe, luz que transforma todo a mi alrededor. Ángeles te adoran junto a mí, pues tú eres nuestro Dios y Rey. Tierra Santa es este lugar donde te han consagrado en medio del altar. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar. Nos bendices con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz, en un acto de tu sin igual bondad. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar.
sentir tu amor inmenso que nos toca el corazón, nos postramos en humilde adoración. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea alabado. Para siempre sea alabado mi Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra vuestro nombre sea alabado. En el cielo, en la tierra, en toda parte y lugar. Alabado sea el santísimo sacramento del altar y María es concebida sin pecado original. Tu presencia eucarística es real en el santo sacramento de tu altar. Nos bendices con tu gracia, con tu fuerza y con tu paz, en un acto de tu sin igual bondad. Eucarística es real en el santo sacramento de tu altar, y al sentir tu amor inmenso que nos llena el corazón, nos postramos en humilde adoración. Nos postramos en humilde adoración. Tercer misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Annuncio vobis gaudium mai. Habemus Papa. Más necesidad, llegaste a despertar con fuerza, deseos de santidad, y con poder en tu discurso tú vienes a renovar. Que tu mensaje sea mi luz y con valor luchar por ser un instrumento que nos lance a la verdad. Misionero de humildad, tu vida que me enseña a amar. Vamos a ser lío y juntos hoy vamos a conquistar al mundo entero, transformar. Nos has querido demostrar que Cristo está de nuestro lado y no podemos fracasar. Para cambiar y desprenderse de sus lujos, dar un paso y caminar. Tú no temes a la cruz, sin vacilar recorres el camino que conduce siempre hasta Jesús. Misionero de humildad, tu vida que me enseña a amar. Vamos a ser lío y juntos hoy vamos a conquistar al mundo entero, transformar. Nos has querido demostrar que Cristo está de nuestro lado y no podemos fracasar. Que son el futuro nuestro, no cristianos de fachada. La fe es entera, no se licúa, es la fe en Jesús. No le tengan miedo, sean protagonistas. Jesús no se quedó en el balcón, se metió. Oración, sacramento y ayuda a los Siempre valiente tú, misionero de humildad, tu vida que me enseña a amar. Vamos a ser lío y juntos hoy vamos a conquistar al mundo entero, transformar. Nos has querido demostrar que Cristo está de nuestro lado y es momento de empezar. ¿Por dónde empezamos? Por vos y por mí. Cuarto misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz,
Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz. Ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Humilde carpintero, ven y toma este madero. Mi corazón a ti quiero entregarte, y entre tus manos puedas tú pulir, puedas tallar, y así la obra en tus manos completar. Humilde carpintero, ven y toma este madero. Mis heridas y asperezas quiero darte, y así como a tu hijo con amor puedes cuidar, déjame siempre en tus brazos descansar. Fiel carpintero, toma el madero. En tu taller mi vida puedes restaurar. Fiel carpintero, toma el madero. Mi corazón ante Jesús quiero entregar. Humilde carpintero, ven y toma este madero. Mi corazón a ti quiero entregarte, y entre tus manos puedas tú pulir, puedas tallar, y así la obra en tus manos completar. Fiel carpintero, toma el madero. En tu taller mi vida puedes restaurar. Fiel carpintero, toma el madero. Mi corazón ante Jesús quiero entregar. Fiel carpintero, toma el madero. En tu taller mi vida puedes restaurar. Fiel carpintero, toma el madero. Mi corazón ante Jesús quiero entregar. En tu taller déjame entrar y mi vida restaurar. Mi corazón ante Jesús quiero entregar. En tu taller déjame entrar y mi vida restaurar. Mi
puedes restaurar. Fiel carpintero, toma el madero, mi corazón ante Jesús quiero entregar. Quinto misterio. Nosotros te adoramos, Señor Jesucristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Preciosísima sangre de Jesús, sálvanos. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos amigos, estamos concluyendo con nuestra devoción a las manos ensangrentadas de Jesús. Hacemos nuestra oración final. Jesús, coloca tus manos benditas, ensangrentadas, llagadas y abiertas sobre mí en este momento. Me siento completamente sin fuerzas para seguir cargando mis cruces. Preciso que la fuerza y el poder de tus manos, que soportaran el más profundo dolor al ser clavados en la cruz, me sanen y me curen ahora. Jesús, no pienso solamente en mí, sino también por todos aquellos que más amo. Nosotros precisamos desesperadamente de cura física y espiritual, a través de tu toque consolador de tus manos ensangrentadas e infinitamente poderosas. Yo reconozco, a pesar de toda mi limitación y de la infinidad de mis pecados, que es Dios omnipotente y misericordioso para hacer y realizar lo imposible. Con fe y total confianza puedo decir: manos ensangrentadas de Jesús, manos heridas en la cruz, ven y tócame, Señor. Ven, Señor Jesús.
gracias demos a Dios, que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. El que en los cielos encendió el sol, vino a su siervo con gran amor. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Oh dueño mío, Rey y Señor, ¿cómo pagarte tan rico don? Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Eterno, luz y esplendor, camino y vida, verdad y amor. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Los que te siguen y oyen tu voz, la vida eterna tendrán, Señor. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias demos a Dios. Y la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, especialmente sobre nuestros hermanos por quien hoy hemos recitado nuestra oración a las manos ensangrentadas del Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, queridos amigos, y que Dios les bendiga a todos.